Entonces me hicieron una propuesta de que yo les alquilara mi vientre para ellos tener un hijo. Nunca estuve de acuerdo con ese bebé, con esa inseminación. Una vez estábamos en la casa, él empezó a tocarme la barriga, empezó a bajar, no malinterpreten las ¿Hasta cosas. dónde bajó? Por allá abajo, usted sabe, por allá para mirar por dónde iba a salir su hijo. ¿Pero te estaba tocando? Él no sabe, él es inocente, él no sabe por dónde salen los bebés y quería palpar. El diagnóstico es citofilia. Citofilia. Sufro de erecciones todo el tiempo. Una locura, él lo que quiere hacer es una locura. Me quiero cortar el pene. Yo le dije a él, si él se corta el pene, la relación se termina. Ay, Gio, pero ¿sabes lo que es? todo el día Andar por erecto. la vida Doctora. sin pene. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, en derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. La novelista británica Mary Ann Evans dijo: los niños son aún el símbolo del matrimonio eterno entre el amor y el deber. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Los niños son aún el símbolo del matrimonio eterno entre el amor y el deber. No sé, veamos cómo esto se refleja en el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Yo ni soy la esposa, ni la madre, ni la amante, pero aquí alguien tiene que responder. Yo en mi vida sufría mucho y en ese acuerdo no dije ni media palabra. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Yuri, tú eres la demandante del caso. Sí, señora Polo. Descríbeme, por favor, quién es Viviana, por qué la demandas y qué exiges para resolver este conflicto. Bueno, doctora Polo, yo vengo aquí a demandar aquí a la señora Viviana para que ella se haga cargo de su maternidad, de su hijo, porque es su hijo, o para que me entregue a mí $500,000 para hacerme cargo del hijo y que me termine de pagar el contrato que tenemos firmado por 2 años. O sea, yo había oído demandas de paternidad, donde la mujer quiere que el hombre reconozca a la criatura. Pero tú estás aquí diciéndome que esta mujer tiene que reconocer a una criatura que es hija de ella, o Sí, hijo de señora ella. Explícame los hechos, porque no entiendo nada, por favor. Bueno, yo le voy a contar desde el principio lo que pasó. Yo me encontraba de vacaciones en México y me la encontré a ella y a su esposo. Me ofrecieron venirme a trabajar acá a Estados Unidos y yo acepté porque, bueno, no estaba de mal caerle a uno ingresos de más, porque yo soy modelo, me vine, ellos tienen una agencia de modelaje, me contrataron, yo vivía en la casa de ellos normal. Empezamos a hacer, bueno, me llamaron para contratos de fotografía, pasarelas, desfiles, etcétera. Al pasar de los meses, yo notaba que la relación de ellos era como muy difícil, ella no se sentía a gusto, era como infeliz. Sin embargo, yo era parte del tema, yo no me metía normal, yo seguía en mi trabajo. Llega un día que... Pero tú eras modelo y vivías en la casa con ellos. Sí, ellos me invitaron a vivir ahí un tiempo para ayudarme mientras yo Te establecías. Exacto, Dale, me vale. establecía. Ahora sí. Un día el jefe me invitó a la casa, bueno, a almorzar, a cenar. Estábamos ahí en la casa, entonces me hicieron una propuesta de que yo les alquilara mi vientre para ellos tener un hijo. ¿Y quiénes estaban en ese almuerzo? Estábamos solamente los 3. Ella, el esposo de ella, mi ¿Y jefe tú? también, y yo. Ok. Entonces él empezó a hacerme la propuesta de que yo por qué no le alquilaba mi vientre y que me iban a dar una convención de $20,000. Yo, sin embargo, pues acepté porque yo dije, bueno, si está mal en el matrimonio, un hijo no le cae mal a una familia. Ok, y tú ibas a alquilar el vientre, o sea, que estaban Alquilar. utilizando el óvulo de ella. Exacto. Y la espermatozoide del esposo. Exacto. Y tu vientre simplemente como hornito. Sí, señora. Muy bien, dale. Bueno, ella solamente en la reunión que teníamos, ella movía la cabeza, sin embargo, nunca dijo no o no se opuso, pero bueno, no les pedí contrato firmado porque yo confiaba en ellos, eran unas personas muy allegadas a mí, etcétera. Pasaron los días
Empecé a tener el proceso del embarazo, empezó a crecerme la barriguita y con el tiempo pasé de ser la modelo de revistas y publicidades y eso. A mujer embarazada. A ser mujer embarazada, sin embargo, el jefe me llevaba para viajes, íbamos de compra, etcétera, porque él estaba pues muy animado con el hijo. Pasaron los días y una vez... Y en los viajes que iban, esos viajes, no sé de qué eran los viajes, pero... No, era como acompañante y que él quería tener a su hijo ahí cerca de él. Pero ¿y ella no iba? No, ella no iba. ¿Ella se quedaba en los viajes? Sí, señora. ¿Y tú te ibas con el marido de ella? Sí, señora. Ok, dale. Bueno, cuando pasaron los días, una vez estábamos en la casa, él empezó a tocarme la barriga. A manosearla, doctora, a manosearla. No, ningún Ella se manosearme. dejaba Es manosear. normal, doctora, por No, lo que un señora. papá quiera tocar su barriga para sentir a su Era bebé. por dinero, Es entonces más, no tenías por qué dejarte ningún por manosear. dinero. Es más, yo me extrañaba porque yo le decía a ella también toque su barriguita, siente tu bebé, porque a pesar de que no esté en tu barriga... Es tuyo. Es tu hijo, porque Claro. salió de tu óvulo, claro Claro que sí. que sí. Exacto. Una vez estábamos en la habitación y empecé a tener unos dolores, usted sabe, como unos cólicos fuertes. Y el marido de ella, mi jefe, empezó pues como a acariciarme para que me sintiera mejor. No que lo toquen por allá porque yo le empecé a insinuar, le dije. Pero, ¿pero por dónde era que te estaba tocando? Me estaba tocando la panza, empezó a ¿Más bajar, abajo? no malinterprete las ¿Hasta cosas. dónde bajó? Por allá abajo, usted sabe, por allá para mirar por dónde iba a salir su hijo. ¿Pero te estaba tocando? Él no sabe, él es inocente, él no sabe por dónde salen los bebés y quería palpar. O sea, ¿y tú le permitías que te tocara tu vagina? Yo lo veía muy normal porque es su hijo. Yo lo veía Claro, normal que él obvio. mirara como por dónde iba a salir pues su hijo o cómo iba a salir normal. O sea, yo no le veía ningún problema porque yo no tenía ninguna intención. ¿Pero por qué te tocaba la vagina? Yo lo dejaba para que él mirara como que por dónde iba a salir o qué iba a hacer o para que se sintiera bien, para que se sintiera ok, como a gusto con perfecto. eso. ¿Qué pasó en ese momento? En ese momento, aquí la señora Viviana entra a la habitación y nos ve haciendo pues lo que le acabo de contar. Claro. Y se enoja. Claro. Pero yo me extrañé, Claro. pero empezó, además de enojarse, empezó a pegarme. Y yo extrañaba porque, o sea, yo le estoy prestando a ella mi vientre para que ella tenga a su hijo con su relación con su marido y empieza a pegarme. Pero para colmo de males, el esposo de ella se hace al lado de ella a tirarme a mí. Y O decide... sea, que en ese instante él se hace aliado alía- de sí. ella, aún estando tocándote a ti. Sí, imagínate. Pero se hace aliado de ella. ¿Y qué pasa? Me echan de la casa, me botan. ¿Con berrito? ¿Con Sí, el bebito señora. de ellos? Exacto. Te echan de la casa. Sí. Pasaron los... ¿Y cuántos meses tenías de embarazo? Ahí tenía 7 meses, doctora Polo. Órale. Ok. Al pasar de los días, debido a esa golpiza que ella me pegó, ¿Qué cuál golpiza? sí, me empezó a golpear. La empujé. Debido a eso, doctora Polo, me cogieron unos dolores, empecé a sangrear, usted sabe, me tocó irme para el hospital, yo los llamaba, les mandaba mensaje de texto y todo para que ellos vinieran al hospital para que ya iban a hacer su hijo, porque eso afectó y se aceleró el proceso. Se te provocó, ajá, Exacto. el parto. No aparecieron. O Doctora sea, que Polo, pariste solita. exacto, doctora Polo, me tocó a mí correr con esos gastos del hospital y me tocó darle mi apellido al hijo. Y hoy en día soy una madre soltera. Pero ¿cómo tú inscribiste a esa criatura que no es tuya con tu nombre? No sabía qué hacer porque ellos no estaban ahí, no tenía el apoyo de nadie. Entonces, ¿quieres que ella o reconozca a la criatura Exacto. que es su hija? O ¿es un varón o una hembra? Es un niño. Es un varón. Ok, o que te dé $500,000 para entonces tú hacerte cargo de un hijo que no es tuyo, que tuvieras que hasta adoptar y todo tipo de cosas legales para criarlo. Eso es lo que tú quieres. Sí, señora. Oye, te voy a una pregunta. ¿Tú y el marido de ella tuvieron algo íntimo? ¿Hubo alguna intimidad entre ustedes? ¿Hubo alguna conexión? Porque estas cosas pueden pasar. O sea, tú estás cargándole el hijo a él, el tipo estaba muy entusiasmado. ¿Se tornó algo de la relación de ustedes en algo inapropiado? Pues en un principio yo veía miraditas de él, como cositas raras, pero yo decía normal, pues él estando codiado de mujeres hermosas todo el tiempo, A todas. ¿qué se va a fijar en mí si tiene su esposa? Se enamoró de ella, doctora. Yo no voy a decir que se enamoró o que tuvimos algo Tenían- serio, no. tenían una relación. Solamente sé que él me miraba pues como raro y yo notaba eso, pero sin embargo nunca tuvimos algo. ¿Nunca hubo nada sexual señor. entre ustedes? No, señora. Muy bien, perfecto. Ok, Viviana, Señora. ¿cómo respondes? Bueno, pues yo no voy a responder por ese hijo no es mío. ¡Es tu hijo! Yo no lo ¡Es tu quería, óvulo! ¡Es No tu importa, sangre! yo no lo quiero, no es mío. ¡Es tu ADN! No me interesa. No me interesa responder por esa criatura. Ella tiene manos, pies,
puede hacerse cargo, puede trabajar. Yo no quiero nada que ver con ese hijo. Doctora Polo, es una mujer inconsciente. ¿Qué mujer en el mundo va a decir Doctora eso? Polo, yo no, o sea, usted no sabe, pero jamás estuve de acuerdo con tener ese hijo, prácticamente No, fue no venga a obligada. decir que Pero entonces, ¿por qué prestaste tu óvulo? ¿Por qué donaste tu óvulo si no tienes nada que ver? Mira, vamos a hacer un receso. Cuando regresemos, cuéntame, por favor, por qué me estás diciendo esto. ¿Y por qué estás negando a la sangre de tu sangre? Esta es tu criatura biológica. Tú pasaste por un proceso. Hubo que extraerte el óvulo, inseminarlo con el semen de tu esposo, implantárselo a ella en su vientre. Y tú vienes a negar esto. Me lo explicas después del receso. No se vayan, regresamos enseguida. Él me obligó prácticamente a hacer eso, yo no le vi otra opción, pues si no era eso, eran los golpes. ¿Por qué ella tiene que criar un hijo que no es de ella? Porque ella lo parió, ¿Y yo por no- qué? yo No, no pero quiero. parir no significa nada. Caso cerrado. Criatura. Doctora Polo, yo nunca estuve de acuerdo con ese bebé, con esa inseminación. Le voy a contar desde el principio.